Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han consultado, sobre todo porque recientemente la Honorable Corte Constitucional profirió un fallo, es decir, una sentencia de constitucionalidad, donde reconoce algo muy importante, y es que el derecho a la desconexión laboral es un derecho humano, y es un derecho humano para todos los trabajadores. ¿Y esto por qué es importante? Porque, pues, obviamente se ha hablado mucho sobre el derecho a la desconexión e inclusive porque a raíz de la pandemia del COVID-19, muchos trabajos también se han hecho de manera virtual, hay herramientas para conectarse permanentemente. Entonces, uno de los temas que sí ha generado mayores preguntas, consultas, dificultades y dudas ha sido el derecho a la desconexión laboral. Por ese motivo, quisimos hacer este video para explicar claramente en qué consiste el derecho a la desconexión laboral, cuáles son los derechos de los trabajadores, cuáles son las obligaciones de las empresas y a su vez qué fue lo que dijo la Honorable Corte Constitucional. Entonces, miren, para entender un poquito el derecho a la desconexión laboral, debemos tener en cuenta un concepto muy importante que es el de la jornada de trabajo. Entonces vamos a hablar en primer lugar de la jornada de trabajo de los trabajadores particulares, es decir, de la jornada de trabajo de aquellas personas que tienen un contrato de trabajo con una entidad privada. Entonces, en este tipo de contratación hay una jornada que es ordinaria, que es la que las partes acuerdan. Esa jornada puede ser de 4 horas diarias, de 20 horas a la semana, es decir, la jornada que las partes acordaron. Pero si no hay ningún acuerdo, se acude a la jornada máxima legal. Entonces la pregunta es en la actualidad, ¿cuál es la jornada máxima legal? En Colombia, para los trabajadores particulares, vuelvo, insisto, para aquellas personas con un contrato de trabajo con una entidad privada, hasta el 14 de julio del 2023, la jornada máxima a la semana era de 48 horas. A partir del 15 de julio del 2023, la jornada será de 47 horas semanales, la máxima. A partir del 15 de julio del 2024, la jornada máxima será de 46 horas semanales. A partir del 15 de julio del 2025, la jornada máxima será de 44 horas semanales. Y a partir del 15 de julio del 2026, la jornada máxima laboral en Colombia será de 42 horas semanales. Todo esto en virtud de la ley 2101 del 2021, que estableció una reducción ponderada, ¿sí? Para efectos, digamos, de la jornada de trabajo. Pero lo insisto, esto solamente aplica para el trabajador particular. Pero ojo con esto, también nos encontramos empleados públicos y esos empleados públicos también tienen una jornada máxima a la semana y su jornada máxima es de 44 horas semanales. Y si hablamos de los trabajadores oficiales, pues la jornada máxima de ellos a la semana es de 48 horas. Pero a su vez también en el sector de la salud hay normas especiales para hablar de la jornada máxima de trabajo. Y es que en virtud del artículo segundo de la ley 269 de 1996, se dice que las personas que hagan labores asistenciales no podrán trabajar más de 12 horas sin que la jornada máxima a la semana sean 66 horas, cualquiera que sea su vinculación. Pero ojo con esto no quiere decir que si, por ejemplo, yo estoy vinculado con una entidad privada y soy un médico o soy una enfermera, entonces mi jornada va a ser de 12 horas diarias y de 66 a la semana, y que entonces no tengo recargo, porque no es así. Por ejemplo, en este año tenemos que la jornada máxima del sector privado es de 47 horas. Entonces, todo lo que pase de esas horas, pues será hora extra y todo lo que trabaje adicional deberá ser pagado de esa manera. Sin embargo, también quiero hacer una claridad en materia de jornada de trabajo. Hay también casos en el sector privado y en el sector público, sobre todo los trabajadores oficiales, donde en virtud de una convención colectiva de trabajo pueden haber jornadas laborales inferiores a las que estamos mencionando. Entonces, en aquellos casos en los cuales hay sindicato
y hay convención colectiva de trabajo, pues hay que revisar estas normas que nos dicen y que traen en materia de jornada de trabajo y de jornada máxima laboral. Entonces, si uno tiene claro el tema de cuál es mi jornada máxima y dentro de qué jornada debo estar disponible, pues ahí sí analicemos un poquito el derecho a la desconexión laboral. Digamos que en materia de desconexión laboral, un gran precedente lo tenemos en dos países, en Francia y en Italia. Sobre todo porque tanto en Francia como en Italia se estableció inicialmente el derecho a la desconexión laboral e inclusive que el trabajador tenía derecho a desconectarse de todo lo digital durante su tiempo de descanso, durante sus vacaciones, para ser empleado en actividades personales y en actividades familiares. E inclusive estableció que las empresas debían crear una política de desconexión laboral. Esto fue planteado inicialmente tanto en Francia como en Italia, sobre todo porque en materia de OIT no tenemos un convenio preciso de derecho a la desconexión, lo que tenemos es convenios sobre las jornadas de trabajo. Sin embargo, ese derecho a la desconexión laboral aparece ya como derecho en Colombia con la ley 2191 del 2022. Entonces, esta ley, pues obviamente trae unas características muy importantes sobre el derecho a la desconexión. Entonces, ¿qué es lo que busca la ley? Promover la desconexión laboral, ojo con esto, en todas las relaciones laborales vigentes, tanto para el sector privado como para el sector público. Si bien es cierto, aquí no se menciona expresamente a las personas vinculadas con contratos de prestación de servicios, lo que está claro es que en la práctica hay muchos contratistas que son verdaderos trabajadores, ellos también gozan de esta garantía del derecho, digamos, a la desconexión laboral. También esta norma trae un aspecto muy importante y es mirar todo lo que viene haciendo la OIT en materia de desconexión laboral y lo está aplicando, digamos, a nuestra legislación colombiana. Aquí la pregunta importante es, entonces, ¿qué se entiende por el derecho a la desconexión? Pues es un derecho de todos los trabajadores y servidores públicos. Miren que aquí no distingue el tipo de trabajador, trabajadores y servidores públicos, a no tener contacto con cualquier medio, con cualquier herramienta, sea tecnológica o no, que estén relacionadas con el trabajo por fuera de su jornada laboral, ni tampoco durante sus vacaciones, ni tampoco durante descansos. Y por ese motivo el empleador tiene que abstenerse de qué? De dar una orden o una instrucción por fuera de la jornada laboral o en vacaciones o en descansos. Por ejemplo, imagino que una persona trabaja de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Pues después de las 5 de la tarde, ya ese empleador no podrá mandarle un correo electrónico, no podrá hacer una llamada para hablar de temas laborales. O la persona está en vacaciones o pidió un permiso, pues tampoco el empleado durante ese periodo podrá ni llamarlo, ni enviarle correos electrónicos, ni asignarle tareas, porque esa es la idea de la desconexión laboral. Y miren que lo reitera inclusive el artículo 4 que dice, mire, una vez finalizada la jornada, la persona goza de su derecho a la desconexión. Inclusive en la práctica, pues la gran pregunta es, hay empresas que a la gente le dan su celular, su computadora, inclusive para que estén conectados. Pero lo que está claro es que sería un problema de acuerdo a esta ley y de acuerdo a la protección actual de colocar trabajo por fuera de la jornada. Y a su vez, la misma norma dice que cualquier acuerdo entre el trabajador y el empleador que viole el derecho a la desconexión laboral no es válido, no produce ningún efecto. E inclusive se tiene que tomar como una práctica de acoso laboral la violación al derecho a la desconexión laboral. Y algo muy importante es que todas las empresas, todas las personas naturales, todas las personas jurídicas, públicas o privadas, tienen que tener una política interna de desconexión laboral. Y esa política interna tiene que tener varias características. Por ejemplo, ¿cómo se va a garantizar este derecho? ¿Cómo se va a ejercer el derecho? ¿Cuáles son los lineamientos para manejar las tecnologías de la información y las comunicaciones? ¿Qué procedimiento interno va a haber cuando haya quejas por violación al derecho a la desconexión laboral? Lo cual es muy importante porque tiene que haber un procedimiento
qué pasa cuando se presenta la queja, cuál va a ser el trámite. Pero en todo caso, en esos procedimientos siempre se debe garantizar el derecho de defensa y el debido proceso. Pero bueno, llegamos a un punto muy importante y es el que originó la sentencia de la Corte Constitucional. Y es que el mismo artículo 6 de la Ley 2191 del 2022 trajo unas excepciones, donde decía, mire, a estas personas no se les va a aplicar la política de desconexión laboral, ni el derecho a la desconexión laboral. Entonces se dijo, por ejemplo, si usted es un trabajador, un servidor público, que desempeña un cargo de dirección, confianza o manejo, pues no está sometido a la política, o como quien dice, le pueden colocar trabajo por fuera del horario, pueden llamar por fuera del horario, lo pueden llamar en vacaciones, en descanso, etcétera. Eso es lo que planteó la ley. También se dijo, miren, cuando sean actividades, sí, que por la naturaleza de las funciones, pues se habla de la fuerza pública, organismos de socorro, pues no pueden aplicar el derecho a la desconexión laboral. Y también cuando hayan casos de fuerza mayor o caso fortuito que requieran de la persona de manera urgente, pues es evidente que no se va a utilizar la política de desconexión laboral. Sin embargo, ese numeral A, literal A, perdón, de la ley 2191 del 2022, expresamente dijo lo siguiente, que los trabajadores y empresas que vengan a relación con ese manejo no tendrían política de desconexión laboral, pues se presentó una demanda ante la respectiva Corte Constitucional y la Corte, pues por ahora sacó un comunicado de prensa con fundamento en la sentencia C-331 del 2023, con magistrada ponente la doctora Diana Fajardo Rivera. Y la Corte aquí, pues, resolvió la demanda de inconstitucionalidad presentada contra este literal A, donde, pues, se decía para los demandantes o los accionantes que esa excepción para poner dirección, confianza o manejo, pues debía considerarse inexequible. ¿Por qué? Porque esa restricción vulnera el derecho al descanso, a la vida familiar, a la intimidad de este tipo de trabajadores. Eso fue lo que plantearon los accionantes. Entonces la Corte Constitucional, al revisar esta situación o esta demanda, pues estableció varios aspectos importantes. Primero, que el descanso no es solamente el reposo. El descanso es un espacio autónomo, libre, donde las personas deciden qué hacer o, no, o qué no hacer. También que es un tiempo que no tiene nada que ver con la vinculación laboral. Y también para la Corte Constitucional, ese descanso o esa conexión es un derecho propio de la dignidad humana a vivir bien y como se quiere. Por ese motivo, para la Honorable Corte Constitucional, el derecho a la desconexión laboral es un límite a la subordinación jurídica que tiene el empleador. Y es un límite, ¿por qué? Porque para la Corte Constitucional, así tú estés en un cargo de dirección, confianza o manejo, tú también debes gozar del derecho a la desconexión. Porque para la Corte Constitucional es un derecho humano que se presenta para todo tipo de trabajador, independientemente de su categoría, condición y función. ¿Eso qué quiere decir? Que la Corte Constitucional, ese literal C, del artículo, perdón, literal A del artículo 6 de la ley 21 del 2022, estableció que era exequible, pero con un entendido, que es que los cargos de dirección, confianza o manejo tienen derecho a la desconexión laboral y esta no puede estar limitada bajo ningún supuesto porque el derecho a la acción laboral es un derecho humano. ¿Eso qué quiere decir? Que para la Honorable Corte Constitucional, así tú estés en un cargo de dirección, confianza o manejo, también tiene derecho al descanso. Esto quiere decir que tanto los empleadores como los trabajadores tienen que conocer que a partir de esta ley 2191 del 2022 y de esta decisión de la Honorable Corte Constitucional, el derecho a la desconexión laboral se convirtió en un derecho humano, en un derecho fundamental que debe ser protegido y garantizado. Si soy trabajador particular, si soy empleado público, si soy trabajador oficial, si soy congresista prestador de servicios, si soy un afiliado partícipe vinculado con un sindicato, si soy un trabajador independiente, hay que respetar este derecho a la desconexión laboral. E inclusive, así tenga cargos de dirección, confianza o manejo,
tengo derecho a mi desconexión laboral. Y finalmente, el artículo 7º de la Ley 2191 del 2022 estableció claramente quién iba a inspeccionar y a vigilar este tema. Y esto se le asignó al Ministerio del Trabajo a través de sus inspectores y a la Procuraduría General de la Nación, sobre todo para el sector público. Entonces, para ir como sacando de todas maneras conclusiones y que yo considero que son muy importantes en esta materia, debemos tener en cuenta que también se han presentado protecciones históricamente adicionales a este tema, del derecho a la desconexión, sobre todo porque la Sala Laboral de la Corte de Justicia ha dicho claramente que cuando la gente tiene los turnos de disponibilidad, sí, pues esos turnos de disponibilidad, la gente que está en disponibilidad, pues está disponible por ese motivo, pues no se puede considerar que está haciendo un descanso ni que está disfrutando de ningún descanso. Son personas que ese tiempo tiene que ser remunerado como si lo estuviera trabajando directamente. Y finalmente, no olvidar que violentar estas normas de desconexión laboral son una práctica clara del tema del acoso laboral. Entonces, los invitamos a que nos sigan escribiendo a nuestro canal de YouTube, nos sigan haciendo preguntas, nos sigan colocando temas que para nosotros son muy importantes. Pero frente al derecho a la desconexión laboral, podemos sacar las siguientes conclusiones. La primera, que es un derecho fundamental, que es un derecho humano para todos los trabajadores, inclusive para los de dirección, confianza o manejo. Segundo, que todas las empresas públicas, privadas, naturales o jurídicas que actúen como empleadores tienen que tener una política de desconexión laboral, donde tienen que tener procedimientos claros, reglas claras para saber cuando esto pasa o hay estas violaciones, cómo se va a hacer ese procedimiento. Tercero, que el derecho a la desconexión laboral, la posibilidad de que una persona, cuando ya no está en su jornada laboral, cuando está en vacaciones o en descanso, nadie le puede molestar, nadie le puede hacer llamadas, nadie le va a mandar correos electrónicos relacionados con el trabajo. Y finalmente, algo muy importante y que es un gran avance a este derecho de desconexión laboral, y es que hoy en día, con tanta tecnología, con tanta información, son de los temas que más hay que revisar y analizar y que deben proteger tanto las empresas como los trabajadores. Un fuerte abrazo para todos y para todas.